Como ustedes saben, el gobierno nacional flexibilizó el cepo cambiario, no lo levantó todavía, con un gran ruido, con grandes alaracas, y estableció una banda de flotación para el dólar entre 1.000 pesos en la base y 1.400 arriba. Dentro de ese espectro tiene que flotar la moneda. Se estabilizó en 1.230, creo que está estabilizada la cotización. Bueno, el gobierno obviamente celebró con gran entusiasmo este hecho, como el Día de la Liberación, dice, que se puede hacer porque hemos tomado un nuevo crédito con el Fondo Monetario Internacional. O sea, en realidad lo que el gobierno dice que la fase 3 de su programa, como si todo estuviera previsto, es una rendición ante las circunstancias porque el programa ha fracasado. O sea, el programa no ha generado los dólares necesarios para mantener los indicadores macroeconómicos que el gobierno quiere mantener. Esto es mantener la cotización del dólar a raya. Ahora consiguió oxígeno con dólares que le mete el FMI y otros organismos y festeja. Es su programa, está bien que festeje. Yo entiendo poco, estoy esperando escucharlo a nuestro columnista económico, el licenciado Marcelo Altamirano, que él es un tipo muy versado en estas cosas, para que me aclare un poco el panorama, porque yo no entiendo mucho de economía, de las tasas y de la fluctuación y de las bandas y toda esta jerga. Pero estuve escuchando muchos economistas en este tiempo, haciendo un análisis de la escena. Y aparte del análisis económico, empieza a cobrar, noté que en el discurso de estos economistas, sean o no sean afines al gobierno, son pocos los afines al gobierno porque el gobierno solamente admite la sumisión total a su discurso, no admite ni siquiera un matiz de opinión, y señalan como un problema la inestabilidad política argentina. Ustedes me van a perdonar que yo insista tanto con esto, pero ellos lo señalan como un problema. La Argentina tiene un sistema político intoxicado por las confrontaciones, muy profundas, que se denominan de diferentes maneras a lo largo del tiempo, la última fue la grieta, muy fragmentado, que le resta totalmente previsibilidad. Entonces, tiene muchas dificultades para acceder al crédito, por eso vamos al FMI. Al FMI le vamos a pedir plata porque nadie más nos presta. Esta es la verdad, no había otras alternativas, no es que usted coloque un bono y van a venir desesperados a comprar deuda argentina. Y señalaban estos economistas, digo de distintos palos, este tema de la inestabilidad política como un inconveniente. La Argentina es un país que cíclicamente rompe todos los contratos y obliga a empezar de nuevo. Y eso conspira contra la estabilización, que es el objetivo de este programa. Este programa de Milei se denomina de estabilización económica. Y aplicó una serie de medidas que la explicará mejor un economista y no yo. En este marco, usted vio que Milei, después del incidente Libra, después, bueno, de una intervención en Davos donde habló de todo el tema de la batalla cultural contra los homosexuales, que equiparaba la homosexualidad con la pedofilia, bueno, eso que generó tanta polémica, y después vino el incidente Libra, la entrevista que tuvo primero con Johnny Viale, que fue un escándalo, y después con Luis Majul, y como que se mandó a guardar el tipo, y no apareció más. Salvo los tweets que pone ahí. Apareció con Fantino hace horas, bueno, prácticamente. A esto voy. Cantando. A esto voy. El tipo se manda a guardar. Obviamente dio el mensaje el 1 de marzo ante el Congreso de la Nación, donde anunció toda una serie de cosas. Consigue el oxígeno del FMI en el programa y aparece de nuevo. Yo esto para vincularlo con el tema de la inestabilidad política. ¿Y cómo aparece el tipo? Otra vez la burra al trigo, digamos. Ya le dice a los exportadores, liquiden ahora, porque después en junio se levanta
la baja de las retenciones que habíamos implementado, que era transitoria, y si no liquidan ahora, van a perder. Ese tono admonitorio y amenazante que asume. Sale a decir, bueno, Macri son unos traidores que me han traicionado por la espalda, que se ensañan con mi hermana pobrecita, que de aquí, que de allá. Sale con Fantino contra todos los mandriles, o sea, mandriles inmundos, mentirosos, que son los economistas, econochanta. Sale contra el periodismo, los ensobrados, ya con nombre y apellido, con medios apuntados, dicen todo esto. TN y La Nación están o sea, el en tipo el agarra, claro, el tipo agarra un poco de envión y reaparece en el escenario muy entusiasmado con el mismo estilo de agraviar a todo el mundo, porque indudablemente se siente que está en ganador, como un chico que tiene un adolescente. Le agarran la rabieta, después se deprime, después vuelve. Bueno, igual. No hay que darle mucha pelota a eso. O sea, los agraviados se sienten cada vez menos agraviados. Esa es la razón. Pero todo este estilo presidencial se inserta y engrana con este escenario de inestabilidad política. Y esto es lo que apunto, que los economistas, al margen de cómo salga, el gobierno reescribe la historia. Entonces dice, bueno, ahora estamos en la fase 3 del programa, todo está de acuerdo al plan, y no es así. Cualquiera que vea desde que inició el gobierno hasta la fecha va a dar cuenta que no le ha salido el plan y que por eso tiene que ir al fondo. Pero bueno, al margen de eso, digo discusión de economistas, el domingo, un poco desplazado del foco de la atención pública por todos estos movimientos económicos y estos anuncios y estos festejos, hubo elecciones en Santa Fe. Son las primeras elecciones del año electoral, provinciales. Elecciones para convencionales constituyentes y primaria para las elecciones legislativas que se van a celebrar en junio, mejor dicho. Primeras elecciones del país, va a haber otras próximamente, el 18 de mayo hay elecciones en la Ciudad de Buenos Aires, el 11, una semana antes, hay elecciones en varias provincias, hay elecciones en Jujuy, en Chaco, en San Luis, una semana antes hay elecciones en Salta, todas provinciales. Pero me interesa la de Santa Fe, porque al mismo tiempo que fueron las primeras elecciones del calendario argentino, locales, por supuesto, fueron el debut del armado de la Libertad Avanza, que está en manos de quién, electoral, de la hermanísima, de Karina Milei, secretaria general de la presidencia, que opera con lo que yo denomino el menemismo residual, que son los sobrinos del expresidente Carlos Menem, Eduardo Lule Menem, que es funcionario dentro de la Secretaría Privada de la Presidencia, y Martín Menem, que es el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación. Herederos de la habilidad política. Está por verse eso. Pero digamos, el menemismo residual conforma un sector que yo lo llamo el carimenemismo, que está a cargo del armado electoral de la Libertad Avanza, que debuta el domingo en Santa Fe. Ese armado electoral fue asignado a Karina Milei, a la que el presidente Javier Milei denomina el jefe, en ese famoso acto que hubo en Parque Lezama, creo que fue, donde él también, contra los periodistas, contra los economistas, como unos relanzamientos cíclicos que hace políticos el gobierno, y dijo, bueno, acá en la Libertad Avanza se va a expandir a todo el país. Bueno, debutó el domingo el armado en Santa Fe. ¿Sabe cómo salió? ¿Cómo le fue? Tercero. Ah, bien.
Pero vale la pena detenerse en la elección de Santa Fe a grandes rasgos, porque ahí hay, me parece, me da la impresión, uno de los rasgos principales que tiene este armado electoral de Karina Milei y los Menem, que es muy faccioso, expulsa, uno tiene que estar en el estilo de Milei, ¿no? Tiene que ser un fanático, si no, Milei dice, bueno, ella maneja la guillotina, o las excomuniones, digamos, para asumir un término más religioso, excomunes. Al gobernador Puyaro, que es el que gana la elección, al frente de un armado que está compuesto por la Unión Cívica Radical, a la que pertenece Puyaro, el socialismo, que es muy fuerte en Santa Fe, el socialismo llegó a gobernar la provincia de Santa Fe, y el PRO de Mauricio Macri. Esa es la alianza que gana en Santa Fe, que por lo menos simbólicamente uno dice, bueno, tiene un peso. No obstante, apenas supera el tercio de los votos Puyaro, en una elección que tuvo poca participación, todo hay que decir. Sacó el 35%, 2 puntos por encima del tercio, es poco. No es una muy buena elección, en términos generales. Sí es muy buena, ¿por qué? Porque lo que quedó muy lejos los de atrás. Se ubicó segundo el peronista Juan Monteverde con el 15%, tercero la Libertad Avanza que llevaba a Nicolás Mayoraz con el 14%, y cuarta a María Granata. Libertaria, pero no carimenemista. Entonces, si usted suma, 14 más 12 le va a dar el 26%. En un cálculo lineal nunca funciona así en la política, pero funcionó 26%. Funcionó en el balotaje. Claro, no sé si para ganar, en el balotaje funcionó, porque es el mismo electorado. Es el mismo electorado. ¿Qué le quiero decir? En el debut electoral, el carimenemismo fragmentó el electorado libertario y quedó tercero. Podría haber quedado segundo. Incluso podría haber ganado. Entonces por ahí se potenciaba y ganaba. Ya que el gobernador de la provincia, que son determinantes para la carrera de Puyaro estas elecciones, porque la Convención Constituyente va a introducir la reelección del gobernador, que no está en este momento en Santa Fe. Digo, se dividen ahí y tengamos en cuenta que todas esas negociaciones en Santa Fe se llevaron adelante a la sombra de una escalada del enfrentamiento de Milei con los Macri en Cava, fundamental, que se expresa en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires. O sea que también se renunció ahí a sumarlo en un eventual armado de lo que sería centro derecha al PRO. Digamos, es la lógica asumida por el carimenemismo, que fracasa en su debut electoral. Habrá que ver cómo le va en otros distritos. En Chaco, por ejemplo, los libertarios han hecho una alianza con el gobernador radical, con Estero. Van escondidos ahí, para no quedar expuestos, para que no le cuenten las costillas, como se dice vulgarmente. ¿Cómo le va ahí en Salta? ¿Cómo le va ahí en Jujuy? ¿Cómo le va ahí en San Luis? ¿Y cómo le va ahí en Cava? En Cava parece que vienen con, hasta el momento, Adorni, que es el candidato ahí, va ubicado segundo. Pero también en Cava se da esta estrategia de división del voto. En Cava llevan a Manuel Adorni en La Libertad Avanza y lo expulsaron a Ramiro Marra. Exactamente. Entonces van divididos. Ahí puede ser que esa división sea neutralizada, el perjuicio electoral de esa división, que va a depender de cuánto saque Ramiro Marra, sea neutralizado porque también el macrismo ha perdido y juega por afuera Horacio Rodríguez Larreta. Pero digo, hay una estrategia de dividir el voto que naturalmente debería ir hacia los libertarios para instalar la figura hegemónica de Javier Milei. El problema es que la estructura libertaria fuera del área metropolitana es muy
escasa, muy endeble. Y voy a esto. En las elecciones de octubre, que es donde se va a jugar, digamos, la composición del Congreso para el segundo tramo el último tramo, digamos, de la gestión Milei, se eligen 127 diputados nacionales y 24 senadores. O sea, se elige se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y el tercio de la Cámara de Senadores. De la Cámara de Diputados, de esos 127 bancas que se renuevan, 48 pertenecen a la ciudad de Buenos Aires y a la provincia de Buenos Aires. 48 de 127. El resto se define fuera del área metropolitana. O sea, en Santa Fe, en Entre Ríos, en Córdoba, en Catamarca, en Jujuy. Bien fragmentadito. Primero, hay que ver cuántas de esas 48 bancas del área metropolitana, entre las que están los 3 senadores de la ciudad de Buenos Aires, le quedan para Libertad Avanza. Gran pregunta. Porque ahí compite el peronismo, compite el PRO, que parece que la provincia de Buenos Aires va a ir aliado con la Libertad Avanza para tratar de derrotar a Kicillof y Cristina Kirchner, que ya se han vuelto juntas. Digo, ahí se van a definir 48 bancas nomás, todo el resto se va a definir en el resto del país. ¿Y cómo va a quedar compuesto el Congreso? ¿Cuál va a ser la representación propia de la Libertad Avanza en el Congreso? Digo, analizando la escena política en el marco de esto que hemos dicho al principio. Los economistas empiezan a señalar, mire, uno de los problemas que tiene este país, más allá de los efectos inmediatos que tenga el acuerdo con el FMI, es la inestabilidad política, la falta de previsibilidad. Nadie sabe qué va a pasar después de las elecciones, cómo va a evolucionar, y mucho menos con un tipo tan impredecible y tan visceral y que tan fácilmente cae en la ira como es el presidente argentino. Hemos dicho, viene de estar guardado no sé cuánto, 2 meses. 2 meses, claro. El 14 se cumplieron 2 meses. Después de hacer el escándalo de Libra y reaparece cantando, confirmando, sí, haciendo cantos tribuneros, burlándose de los mandriles, bueno, todo un Milei típico. Los ensobrados. Digo, para ver este factor me pareció interesante entre todo lo poco que podía entender de lo que decían de la escena económica propiamente. Digo, estos economistas están diciendo, mira, acá el problema que hay es que es la sustentabilidad política de este programa, que hasta el momento no ha repercutido en un incremento de la actividad económica. Si uno ve la actividad económica, estamos en los niveles de 2016, o sea, ve una actividad económica estancada en la Argentina, con alta y baja, pero estancada. No crece la economía. Necesitamos todos estos enjuagues financieros para que no se nos dispare la inflación, que no se vaya la cotización, bueno, todas estas cosas que la va a explicar mejor Altamirano. Pero, mientras tanto, no hay una reconstrucción del tejido político, eso es lo que quiero señalar. No hay una restauración, no hay condiciones para establecer un diálogo sensato entre los actores, así sean antagonistas, que en la mayoría de los países la hay. Y los países que han logrado estabilizar, incluso dentro de Latinoamérica, lo han logrado en función, más allá de sus crisis, ¿no? Más allá de su crisis política, en función de un consenso, diciendo, bueno, acá tenemos que acordar un par de cosas como para que los inversores, para quienes nos tienen que prestar plata, cuando necesitamos financiarnos, no digan, bueno, esto no le vamos a prestar o le vamos a aplicar una tasa impagable porque no sabemos qué va a pasar mañana. Esto es lo que la Argentina no termina de afianzarse. Y yo señalo este fracaso del caribenemismo porque hay que ver cómo se mueve. Ya no en las elecciones provinciales, no hay tiempo.
en una elección nacional donde la formación libertaria se va a enfrentar a los líderes territoriales. Se va a enfrentar a los candidatos al Congreso que pongan los gobernadores o las alianzas de cada provincia. ¿En cuántas va a ganar? Como para decir, en Catamarca, por ejemplo, renueva 3 diputados nacionales. ¿Cuánto le va a tocar a la Libertad Avanza? 1. ¿Será de la Libertad Avanza el que le toque o tendrá que aliarse con alguien? Bueno, todo esto, en función del estilo del carimenemismo, que es expulsivo, que es faccioso, es un inmenso interrogante. Y que le genera severos problemas a Milei, y con esto termino. ¿Se acuerda que la semana pasada yo le dije, mire, este muchacho, Martín Menem, como le han aprobado la comisión para investigar Libra, empezó con una serie de maniobras para manipular la composición de esa comisión Libra. Maniobra que consistía en armar interbloques o bloques aparte para sumar más integrantes a la tropa propia, con el objetivo de trabar la comisión Libra. ¿Para qué? Para que esa comisión no se convierta en escenario de reyertas permanentes como era la comisión de juicio político de la Corte, para impedirle a la oposición que funcione. En virtud de esto, los miembros de la comisión van a ser 28 propuestos hasta ahora. ¿Sabe cómo está repartido eso? 14-14. 14-14. O sea, nadie tiene quórum. Triunfo de Martín Menem. Pues sin quórum no puede ni designar el presidente, salvo que alguien se quiebre, de alguno de los dos lados. De alguno de los dos lados. Pero sobre todo es al gobierno nacional al que no le interesa que esa comisión se active. 14. ¿Quién integra esa comisión por el lado de los Peluca, digamos? El diputado nacional radical Peluca, Francisco Monti, que conformó un bloque con otros diputados que se llama Liga del Interior en el marco de estas maniobras. Yo no quiero hablar mal, ni tende sospecha, ni nada, ni sobre Monti, ni sobre nadie. Pero digo, la posición de esos legisladores, entre quienes están los del PRO, que integran esa representación oficialista, son 14. Basta uno para que la comisión funcione, uno que se vuelque para... Es de un inmenso poder sobre Martín Menem. Poder que se traduce, bueno, en el funcionamiento interno de la Cámara, de la administración interna de la Cámara, y también eventualmente sobre la escena electoral. Monti, por ejemplo, termina su mandato en octubre. Y está en una posición, digamos, que por sí solo él estaría en condiciones de hacer funcionar la comisión. Dice, bueno, vaya, arregla con los kirchneristas, con Pichetto, con los otros, y dice, bueno, la pongamos a andar. ¿Qué quiero decir? El gobierno está en una inmensa fragilidad ahí en la Cámara de Diputados y en el Senado. Y ya paga un altísimo costo por esa fragilidad. ¿Con qué? Y le rechazó los pliegos de Ariel Hijo y Manuel García Mansilla a la Corte Suprema de Justicia. ¿Y quién se los rechazó? El PRO con el kirchnerismo se han juntado, han actuado en coordinación y le han volteado los pliegos. Y ahora en diputado está en una situación haciendo funambulismo, equilibrismo, en un 14-14, que lo obliga a negociar permanentemente con el PRO, con las otras formaciones, con los radicales con Peluca, para que no se le vaya a bandear. Y ahí hay una cuestión central que quedó afuera en la discusión al conformarse la comisión, que la ganó la oposición. Y esa cuestión es que Karina Milei, la jefa del carimenemismo, la armadora electoral, quedó afuera de los funcionarios que van a ser sometidos a interpelación por este tema. No la van a llamar ahí. ¿Quién la podría llamar? Y la podrían llamar los de la Comisión Libra. Repito, es el jefe, Karina Milei.
Y no es el principal sostén emocional de Javier Milei, es el único sostén emocional de Milei. Milei es una persona que, por lo que estamos viendo, sin su hermana, tiene severísima dificultad para moverse. Estamos hablando del presidente de la Argentina, no es un problemita que yo tengo, la quiero mucho a mi hermana, ¿no? Las cuestiones de Estado que se juegan en ese vínculo. Y está a tiro ahí en la Cámara de Diputados de la Nación, con el gobierno nacional obligado, con Martín Menem, obligado a negociar permanentemente para que no se le quiebre ese 14 que tiene, esa mitad que ha logrado armar para que la comisión no funcione. ¿Cómo va a evolucionar esto? No lo sabemos. Sí sabemos que todo esto es consecuencia de la concepción facciosa y mesiánica que tiene de la política los libertarios de Milei, el mileísmo. Y hay actores que están ahí del mismo palo de ellos, del mismo electorado de ellos, que han sido despreciados, defenestrados, agraviados. Macri el más evidente, la vicepresidenta Victoria Villarroel es otra. El bloque de Miguel Pichetto en la Cámara de Diputados, que están esperando los tiempos de la política. Mientras no se estabilice eso, vamos a tener dentro de 2 años de nuevo a ir a ver cómo le pagamos al FMI, está impuesto a las corridas. Entonces, hay ahí una tarea pendiente que el gobierno nacional hasta ahora no se ha tomado el trabajo de acometer ni de asumir. Por el contrario, se ha encargado de incentivar, estimular la fragmentación, la división política y los enconos. El motor de la política argentina desde hace mucho tiempo, uno de los principales insumos es el odio. Y lo hemos hablado varias veces, acá hubo incidentes en el Congreso, está lo de la Corte, cosa que dice la peligrosidad o la inconveniencia, digamos, para no hablar de peligrosidad, de fomentar y asentarse para construir políticamente o para navegar políticamente pura y exclusivamente en el insumo del odio y las animadversiones, en este caso personales. Nos vemos posiblemente mañana. Bueno, perfecto, agendado. Dólar oficial para la compra 1.170, para la venta 1.220, dólar blue para compra 1.245, para la venta 1.275 a esta hora. La cotización. Ahí está estacionado. Acá don Miguel Eso va a Ángel quedar dice, ¿y ahora quién va a pagar? Dice, antes que se me apague la compu, lo pasé el mensaje para el celu, ¿quién va a pagar ahora, dice, la deuda con el FMI? Dice, ¿Milei con sus bienes? No, la deuda con el FMI se tendrá que pagar. La deuda con el FMI, según entiendo yo, es para estabilizar, para darle al gobierno los dólares necesarios para mantener en equilibrio la macroeconomía y que baje el riesgo del país y que pueda salir el país a endeudarse en otro lado, no en el FMI, que vaya cambiando la deuda con el FMI por deuda normal que tienen todos los países, que pueden colocar deuda y bueno, y tiene una tasa razonable. El problema que tiene es que no tenemos tasa razonable y lo que hace Milei es, Luis Toto Caputo, es bicicletear la deuda de acá de adentro, la deuda en pesos. Entonces a usted le da, es como Bachani, me va con el pagaré, bueno, te tengo que pagar 100, mira, no te puedo pagar los 100, pero dentro de 6 meses voy a pagar 150. Cuando va a los 6 meses dice, bueno, no tengo los 150, pero dentro de un año te voy a pagar 250. Y así vamos. Así vamos planteando hasta que eso llegue a un cuello de botella que tenemos que ir al FMI a pedirle que nos auxilie. Porque nadie más nos presta, ¿no? Este es el asunto. Pero nos vemos el jueves. Ya, yo estoy esperando que venga Altamirano, que él va a explicar mucho mejor esto, que yo, la verdad que no entiendo mucho, pero entiendo esto a grandes rasgos, que este es el problema que tenemos. No, y él lo baja el contenido más clarito para que lo entendamos todos, ¿no? Claro, claro. Entonces nos va a explicar bien lo de las bandas y lo de los intereses. Por lo pronto ya los bancos, ya la tasa de interés para los plazos fijos ha subido significativamente. El banco está ofreciendo el 37% anual, cuando veníamos del 29%.
Eso es un estímulo para que usted en vez de comprar dólares vaya y meta la plata en el plazo fijo. Y me permite una resolución muy indicativa de todo esto del Banco Central. Dice, usted traiga los dólares de tales características o por tal canal y los tiene que tener estacionados por lo menos 6 meses. Acá. Sí. Bueno, ¿qué pasa dentro de 6 meses? Dentro de 6 meses son las elecciones. Ah, pequeño detalle. Los tipos están viendo cómo llegan a las elecciones y cómo le va en esa elección. En ese compromiso es donde se va a jugar, bueno, ¿cuál va a ser el armado político que la estructura política que va a lograr conformar Karina Milei y los Menem, el carimenemismo, para las listas nacionales, que es central para ver cuál va a ser la representación de la Libertad Avanza de diciembre en adelante? Y los síntomas no son buenos, digamos, han debutado en Santa Fe con una derrota saliendo tercero. Entonces hay que ver qué pasa ahí. Me da la impresión que son clave las elecciones que va a haber el 18 de mayo en la ciudad de Buenos Aires. A ver si ahí le va bien. A Milei no le importa tanto ganar como que pierda Macri. No le importa que gane Santoro, que es el candidato del peronismo, sino que Adorni y le gane a Los Penatos, que es la candidata de Macri. Está bien, son elecciones legislativas, no se está jugando el gobierno de la ciudad, pero ahí va a haber un síntoma de qué resto tienen los Macri para aspirar a una alianza más fuerte de cara a octubre, cuando ya se elijan los diputados nacionales de la Ciudad de Buenos Aires, los senadores nacionales de la Ciudad de Buenos Aires, y en la provincia de Buenos Aires y en el resto del país. Así que bueno, ahí habría una lógica, digamos, de por qué la fragmentación está del carimenemismo. Pero en todo caso veremos los síntomas por el estilo de Milei. Se traduce hacia la estrategia de armado electoral y no son justamente de concordia y que vamos a armar una alianza para que esto se sustente institucionalmente en el futuro. No pueden completar la Corte. No pueden completar la Corte de Justicia. Hay un tercio de los cargos de la Justicia Federal que están sin cubrir. De manera tal que la falla, el carácter aberrante del sistema político nacional, eso es lo que conspira contra la seguridad jurídica. No que usted ponga el RIGI o no ponga el RIGI. Usted tiene que poner el RIGI porque ninguna otra cosa funciona bien y da una previsibilidad. Así que nos vemos, bien digo, mañana. Bueno, perfecto, lo esperamos.